El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en la gehenna. Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero a la gehenna. Se dijo: el que repudia a su mujer, que le dé acta de repudio. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos en el Evangelio viendo este sermón de la montaña, y hoy todo es sobre el matrimonio y el adulterio. Y es muy curioso cómo Jesús es durísimo con esto, y cuando hoy oímos a tantos hablar sobre esto, dicen que la actitud de Jesús era una actitud no solo de comprensión y misericordia, sino que esto no le interesaba, estos temas. Y dices: oiga, pues Jesús ha hablado y mucho de esto, y ha hablado en muchas circunstancias diferentes. Cuando decía siempre al principio no era así, sino que Dios los creó hombre y mujer, y por eso el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y aquí habéis oído, se dijo, no cometerás adulterio. Y entonces va al fondo. El fondo no es simplemente los actos, sino lo que hay detrás de los actos. Pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Por eso el fondo es lo que sale de dentro, no simplemente si ha cometido o no el adulterio. Eso es un proceso que viene de lejos. Cuando se ha cometido adulterio, quiere decir que se ha pensado mucho en el adulterio. Quiere decir que uno ya se ha corrompido por dentro, y entonces después salen los actos que ha ido buscando por mucho tiempo. Por eso hay que estar muy atentos a estos textos, porque si no nos purificamos por dentro, somos corruptos. En este sentido, el corrupto no es solo el que hace las acciones propias del corrupto, sino el que por dentro busca la corrupción, aunque no la haga. Por eso Jesús va al interior de las personas. Hay gente que puede parecer buena, pero está corrupta por dentro. Y otros que a veces han hecho algo, poco, y ha sido un fruto extraño de alguna cosa extraña, y entonces no es tan... Pero aquí el problema está, nos hemos de purificar por dentro. La mentalidad de Jesús es que los actos exteriores son normalmente el fruto de lo que busca nuestro interior. Así es lo que critica tanto Jesús a los fariseos. Por fuera parecéis algo, pero por dentro corrupción total. Pues por dentro es por donde hemos de cambiar, donde nos hemos de limpiar, donde no podemos dejar pasar nada en nuestro interior que vaya contra los mandamientos de Dios. Por eso el que mira a una mujer deseándola y ha cometido adulterio en su corazón. Y entonces Jesús dice una serie de verdades que para algunos parecen exageraciones, y no son exageraciones, son verdades absolutas. Lo que pasa es que una cosa es que una cosa sea verdad y la otra es que tengamos que hacerla de esta forma, y no quiere decir que hemos de hacer otra cosa, pero si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en la gehenna, o sea, en el infierno. Pues es verdad. Mejor ir sin una mano, sin un ojo al cielo, que irse con los dos al infierno. Eso es una verdad. Otra cosa es que lo que se nos pide aquí sea cortarnos manos o quitarnos ojos. No quiere decir eso.
Pero quiere decir que en el fondo aquí lo que viene a decir es: hay que huir de toda ocasión de pecado y hay que cortar con las ocasiones de pecado desde la raíz. O sea, no hacer aquello que hacen muchos, jugar con el pecado. Bueno, ¿hasta dónde es pecado mortal? ¿Hasta dónde? Y entonces empiezan a jugar en estas cosas y acaban cayendo. No, hay que purificarse por dentro cuando se ve que eso va por el mal camino, que eso no es voluntad de Dios. Pues hasta los pensamientos hay que purificar. No dejarse llevar por, no haré nada, pero me dejo llevar por pensamientos. Si los pensamientos no son de Dios, hay que cortarlos a la raíz. Y entonces va contra una cosa muy de su tiempo, Jesús. Hemos de recordar que la gente a veces piensa, bueno, es que tiempos de Jesús eran diferentes, no había divorcio. Ya no creo que había divorcio. La gente se divorciaba. No estaba muy bien visto el divorciarse, pero la gente se divorciaba. Y era legal incluso para los judíos, o sea, legal y moralmente se consideraba que se podía hacer. Mientras que Jesús dice, el que repudia a su mujer, dice, se dijo, habéis oído. El que repudia a su mujer, que le dé acta de repudio. Pues yo os digo, si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, aquí nos habla de la porneia, y la porneia eran las uniones ilegítimas. No hablo de eso, hablamos de repudiar a la mujer, o sea, el matrimonio. Dice, la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Bueno, decir esto hoy en público es pecado mortal para muchos. No, la libertad cada uno, ya la gente se casa 1, 2, 3, 4, 5 veces, o mejor dicho, muchos no se casan ninguna y se juntan 10 veces. Y no pasa nada, se juntan con unos o con otras o hacen lo que les da la gana. Y no te puedes meter en su vida privada. Y es mentira, no existe en eso la vida privada. Precisamente cuando se casan o se juntan, lo que hacen es hacer público aquello que viven. No es vida privada, es vida pública. Y cuando algo se hace público, uno puede decir aquello que es voluntad de Dios y lo que no es voluntad de Dios. Y está clarísimo que cuando dejas a una persona y coges a otra, eres adúltero. Y sobre todo cuando estás casado y has hecho esa promesa para toda la vida y dices, bueno, lo he hecho para toda la vida, pero era solo para 10 minutos. O como dicen ahora, que se pueden, y hay algún país, que te puedes casar por 24 horas. Y cuesta 100 euros. Casarse por 24 horas y después ya automáticamente se puede uno descasar. Bueno, esas tonterías propias de nuestra época. Pues bien, quien se casa y abandona a su mujer y se vuelve o la deja para que si se vuelve a casar, comete adulterio. Y esto nos lo dice a nuestra época porque es lo mismo que su época. Hoy no, hoy se habla de libertad, la libertad es hacer lo que te dé la gana. No, la auténtica libertad es ser fiel al compromiso, es buscar el bien auténtico, es construir sobre la roca que es Cristo y buscar aquel amor que nos lleva a la vida eterna. Está mandado, el que se divorcie de su mujer, que le dé acta de repudio, pues yo os digo, el que se divorcie de su mujer, excepto en caso de prostitución, la induce al adulterio, y el que se case con la divorciada comete adulterio. Palabra del Señor. Estas son de esas palabras de Jesús que algunos desearían que no existieran. Y por eso ponen en duda, o que las haya dicho, o incluso llegan hasta el extremo de poner en duda la propia existencia de quien las ha dicho, es decir, de Jesucristo, porque, según ellos, no concuerdan con la imagen del Dios bondadoso. Este Dios amoroso, este Dios misericordioso, es, según ellos, alguien que viene a decir a todo el mundo, sea lo que sea, que lo que hace está bien. Bueno, no a todo el mundo, porque realmente hay
Hay pecados que van cambiando y algunos dejan de serlo y otros aparecen y se ponen de moda pecados en el sentido de que se considera que son pecados determinadas cosas que se ven gravísimas y se olvidan otras que se veían gravísimas antaño. Ni las que antes se veían mal son pecado ahora o dejan de serlo, ni al revés. Si una cosa es pecado siempre. Pero el problema no está ni siquiera en esta condena de la convivencia sin casarse por la Iglesia, sea con un matrimonio civil o sea simplemente conviviendo sin ningún tipo de unión legal. No creo que ahí esté verdaderamente el problema. El problema está en la concepción que se tiene de Dios. Dios no ha venido, según estos, a meter miedo a nadie. Dios no ha venido a hablar del infierno, que además seguramente niegan que exista, o si existe está vacío. Dios ha venido a decir que todo el mundo es bueno y que puedes hacer lo que te pida el cuerpo porque como Dios se va a enfadar con uno de sus hijos. Haga el hijo lo que haga, Dios le da una palmadita en la espalda y le dice: ánimo hijo, no pasa nada, sigue adelante. He sabido hoy algo que sinceramente me ha molestado muchísimo. Seguramente cosas mucho más graves y de hecho esta no afectaría al dogma, pero me ha molestado muchísimo. Me han asegurado, no he hecho una investigación para comprobarlo, pero la persona que me lo dice es de fiar. Me han asegurado que en una universidad católica de determinado país centroamericano, universidad muy famosa, de una orden muy famosa, pues en esa universidad están enseñando a la gente un tipo distinto de Ave María. Y que cuando decimos en el Ave María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, la segunda parte del Ave María, están enseñando a decir, ruega por nosotros tus hijos, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Porque decir pecadores es ofensivo, es algo negativo. ¿Cómo que pecadores? Si no somos pecadores ninguno, si todos somos estupendos, si no existe el pecado, ¿cómo vamos a decir a Dios que ruegue por nosotros pecadores? Hace un tiempo, unos meses, me habían comentado de un país latinoamericano del sur que el sacerdote, eso es un caso más particular en una parroquia, el párroco había prohibido rezar la salve. Porque en la salve, decía ese sacerdote, se decían cosas muy tétricas, de una religiosidad, según él, antigua, preconciliar, que no valía, que hoy en día estaba en contra del espíritu, de lo que él consideraba el espíritu del concilio y de la nueva iglesia, porque en la salve se dice que estamos en un valle de lágrimas y que la vida no es un valle de lágrimas. Claro, no sé cómo será la vida para aquel sacerdote, porque si se lo preguntan a los venezolanos, le dirían que no es que sea un valle de lágrimas, sino que es un océano inmenso de lágrimas, por lo menos a la mayoría de los venezolanos. Pero, repito, el fondo de la cuestión con las parejas convivientes no casadas por la Iglesia o con cualquier cosa es que han decidido acabar con el concepto de pecado. Es que el fondo de la cuestión, nada es pecado. Y hablar de pecado suena mal. Hablar de pecado está mal visto. Hablar de pecado es contrario, según ellos, a lo que Cristo ha venido a hacer. Tienen un gravísimo problema, porque claro, si no hay pecado, y no se debe de hablar de pecado, y no debemos decir que Dios perdone a los pecadores, a los que sea, y todos lo somos, si no debemos decir eso, entonces vamos a empezar a enumerar, por ejemplo, los que han abusado de niños, esos no son pecadores, digo yo, si no existe el pecado, o no podrán rezar al Ave María, no lo sé. Y los que han participado en crímenes tampoco son pecadores. Y, por ejemplo, los que están implicados en la corrupción, los mafiosos, los narcotraficantes. Oiga, seguimos, ¿no? Los que han matado al bebé antes de nacer, o los que se han deshecho del abuelito anciano con la eutanasia, o simplemente los que han robado, los que han golpeado a su esposa, a veces a su marido. No es pecado, nada es pecado. Aquí no hay nada que sea pecado. Y entonces Jesucristo, ¿a qué ha venido?
a darse un paseo turístico por este planeta diminuto y extraordinario, un rincón de sus confines galácticos. Cristo ha venido a hacerse hombre porque, mira, esta experiencia no la había vivido nunca. Si no existe el pecado y si ya no podemos decir, perdóname Señor que soy un pecador, si no podemos decir eso porque incluso da una imagen equivocada de Dios, no podremos decir que Cristo es el Redentor del mundo y que Cristo es el que nos ha salvado de nuestros pecados y que Cristo es el que ha derramado su sangre para el perdón de los pecados. Tendremos que cambiar, por supuesto, también la Santa Misa, como vamos a empezar diciendo yo confieso que he pecado mucho. Todo eso hay que suprimirlo. Resulta interesante, y desde luego sería para reír si no fuera para llorar, los extremos hasta donde están llegando estos de la nueva Iglesia. Somos pecadores. No sé si ellos más que yo o yo más que ellos. Yo no voy a juzgar porque yo tengo lo mío. Pero somos pecadores, somos pecadores. Y de ahí nace el agradecimiento, no del pecado, sino del reconocimiento de que el amor infinito de Dios se derrama sobre nosotros pecadores sin merecerlo nosotros. De que Dios ha derramado su sangre bendita, su sangre humano y divina. Dios, el Dios Hijo de María, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios, Dios ha muerto en una cruz por personas como yo, como cada uno de nosotros, que somos pecadores. Agradezco esto, que es lo más que me puedan dar, lo más. El que no sabe que es pecador no solamente no puede cambiar, no va a intentar cambiar, porque no considera que tenga que cambiar, sino que además difícilmente va a agradecer. Por lo tanto, difícilmente va a luchar por hacer de su vida una Eucaristía, una acción de gracias. Soy un pecador. Pero también tú lo eres, ¿eh? Y también el otro. No porque tú digas que no eres un pecador, dejas de serlo, ¿eh? Eso te lo creerás tú, pero no es verdad. Somos pecadores. Gracias, Señor, porque has tenido misericordia de nosotros. Perdóname, Señor, que soy un pecador. Santa María, ruega por nosotros, pecadores, que estamos sufriendo y llorando en este valle de lágrimas. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros, incluidos los de la nueva Iglesia, que consideran que decir que somos pecadores va en contra de lo que Dios quiere que le digamos.